Hola, bienvenidos. En este video explicaré cómo elaborar una tabla dinámica de amortización de un préstamo y poder comparar las diferentes condiciones que ofrecen los bancos. Por ejemplo, evaluar cuál es el impacto en la tasa anual equivalente cuando cambian las comisiones y gastos. O evaluar si cambian las condiciones de capitalización, por ejemplo, al cambiar de mensual a bimestral, automáticamente cambia el número de pagos al año. También podrán ver el ahorro, la nueva cuota y el flujo de caja. O cuando se realizan pagos extras, pagos parciales, tendrás la opción con reducción de periodos o la opción reducir el valor de la cuota. Por ejemplo, si selecciono reducción de periodos, escribo uno o varios pagos parciales y se observa el impacto en el ahorro de interés y automáticamente la última cuota se recalcula. O si prefieres la opción de reducir el valor de la cuota, hago selección y pueden observar cuál sería el nuevo ahorro y automáticamente genera las nuevas cuotas a pagar después de cada pago parcial. También podrás cambiar el plazo de pago, cambiar por ejemplo de 2 años a 1 año, o si se extiende el crédito a 10 años. Trabajaré en este formato vacío. Por ahora ocultaré estas filas. Las celdas verdes van a ser los datos. Tenemos un préstamo personal de $18,000 a un plazo de 2 años y generalmente dan la tasa de interés nominal, en este caso es de 15%, representado por las letras TIN o J. En frecuencia haré una lista desplegable. Voy a datos, validación de datos, opción lista y en origen seleccionaré el rango de frecuencias que escribí previamente en este lado. Doy a aceptar y tengo la lista y selecciono mensual. Ahora, para que las veces que capitaliza el año se actualice automáticamente, voy a utilizar la función si anidada. Esta agrega una función si dentro de una función si principal y ayuda a evaluar más de una prueba lógica. Se escribe prueba lógica y valor verdadero las veces requeridas y al final el valor falso. Escribo igual función lógica si. Primera prueba lógica va a ser si la celda anterior es igual a mensual, como valor verdadero escriba 12. Segunda prueba lógica, si la celda anterior o celda de 10 es bimestre, el valor verdadero será igual a 6. Y se repite la prueba lógica y valor verdadero por cada capitalización. Al final, el valor falso, colocaré doble comilla para generar una celda vacía. Cierro con igual cantidad de paréntesis como los sí usados. Voy a comprobar. Cambio a bimestral, resulta 6. Trimestral, resulta 4. Regreso mensual y tenemos 12 veces al año. El número de periodos resulta de multiplicar los años por las veces que capitaliza el año. Para este caso, 24 meses. Para la tasa efectiva periódica, como nos dan tasa nominal, realizo conversión. Va a ser igual a la tasa nominal dividido entre la frecuencia de capitalización, en este caso 12, y resulta tasa efectiva mensual de 1,25%. Para anualizar esta tasa mensual, utilizo la relación de tasas equivalentes efectivas. Del lado izquierdo tendríamos la tasa efectiva mensual elevado a la frecuencia de capitalización, en este caso 12, y del lado derecho la tasa efectiva anual elevado a 1 por ser anual. Y se despeja la tasa efectiva anual TEA. Igual paréntesis 1 más la tasa efectiva, cierro paréntesis, elevado a la frecuencia, todo menos 1. Esto resulta 16,08%. Esta no es la tasa equivalente que están pidiendo. Esta tasa efectiva anual no representa los costos efectivos y está referida solamente a intereses. No incluye el efecto de las comisiones y los gastos. Como la cuota es fija, hablamos de amortización por el método francés. El cliente siempre paga la misma cuota mensual que incluye devolución de capital e intereses generados. Por lo tanto, se puede usar la función pago. Esta función se encuentra en fórmulas financieras. Busco y selecciono pago. Tasa es la tasa efectiva mensual 1,25%. NPER es el total de pedidos, igual a 24. Valor actual, enlace con el financiamiento. En tipo se refiere si el pago es vencido o es pago anticipado. Para este caso, por ser pago vencido, se coloca 0 o se omite. La cuota mensual resulta $872,76 negativo. El CEL lo reconoce como una salida para el prestatario. Como para el cuadro usaré su valor absoluto, agrego un negativo antes de la función pago. Las comisiones y condiciones varían entre los bancos. Tenemos comisión de estudio de 0,5% sobre el importe total, la comisión de apertura 0,75% sobre el importe total. Ambas suman $225 y se aplica al momento del préstamo.
Es común que el préstamo esté vinculado a un seguro de vida, el cual se activa en caso de fallecimiento y los familiares quedan absueltos de cualquier deuda pendiente. El costo de este seguro puede establecerse en porcentaje para que se aplique sobre el saldo pendiente de deuda, o también lo pueden dar como una prima fija, tal como este caso. Si el banco permite pagarlo parcialmente, se divide entre la frecuencia y la prima mensual sería $12,5. Y nos dicen que los cargos extras mensuales son de $2,5. Generalmente son por mantenimiento de cuentas, envío de correos físicos o pueden incluir cualquier otra póliza. Haré una lista desplegable para cuando se hagan pagos parciales. Voy a datos, validación de datos, opción lista y en origen selecciono estas opciones que escribí previamente. Tenemos reducir número de pedidos y reducir cuota y tomaré una celda en blanco. Doy a aceptar. Tengo la lista y seleccionaré por el momento vacío. Y tengo 3 celdas para cuando se apliquen los pagos parciales. Este ejercicio, además de realizar el cuadro de amortización, piden verificar la tasa efectiva anual equivalente a 19,61% y evaluar cuando se realicen cambios de condiciones. Utilizaré 10 columnas. Daré formato de celda para que en los periodos solamente aparezcan números sin decimales. Y selecciono las otras columnas hasta la fila 144. Daré color blanco y en formato de celda y selecciono la novena. Adicionalmente escribiré punto y coma, doble comillas y punto y coma. Significa que los números positivos van a tener 2 dígitos. Los números negativos van a ser de color rojo con 2 dígitos. Y doble comillas para que la celda aparezca vacía. En la primera columna son los periodos. Identificaré como 0 el momento en que se recibe el crédito. El saldo final representa la deuda pendiente. Para este periodo va a ser igual al valor del préstamo. Esta columna se conoce también como capital vivo, capital pendiente, saldo insoluto. En deuda amortizada colocaré 0, queda en blanco. En comisiones y gastos hago enlace con el total de comisión de estudio y apertura. En flujo de caja, al momento de realizar el financiamiento se recibe el capital prestado y se le restan comisiones de apertura y de estudio. Por ser ingreso, para el prestatario tendrá signo positivo. Regreso a la columna de periodos, voy a función matemática y usaré la función secuencia. Esta genera una lista de valores, hago enlace con NPER y se generan 24 periodos sin necesidad de copiar las celdas siguientes. Desafortunadamente, esta función secuencia no está disponible para todas las versiones de Excel. Lo tradicional es usar celda anterior más 1 y copiar en las próximas celdas. Tenemos que condicionarla para que automáticamente calcule solamente hasta el NPER, que es el número máximo de periodos. Usaré la función lógica sí anidada junto con la función lógica O. La función O evalúa que si alguno de estos valores se cumple, considera el valor verdadero. De lo contrario, considera el valor falso. Si, paréntesis, en prueba lógica O, escribiré 3 opciones donde no se necesita que se escriban más periodos. Una es si la celda anterior es igual al total de los periodos. Ya no hay necesidad de que siga colocando periodos. O si el saldo final anterior es 0, no se necesitan más periodos. También si la celda anterior es vacía, es decir, que si al menos una de estas opciones se cumple, la celda va a ser vacía. Por lo tanto, escribo punto y coma y doble comillas. Y si no, regrese el valor falso, que a la celda anterior se le sume 1. Copiaré hasta la celda A144, que son 120 periodos. Para periodo 1, saldo inicial, lo tradicional es escribir igual al saldo final del periodo anterior. Por ser tabla dinámica, es necesario que después del periodo 24 se generen solamente celdas vacías, no haya cálculo. Para esto usaré la prueba lógica sí. Escribo igual sí y que si la celda del periodo es vacío, o sea, no hay número en esta celda, entonces el valor verdadero sea una celda vacía y el valor falso, que la celda sea igual al saldo final del periodo anterior. En cuota, esta es la más complicada, lo tradicional es hacer enlace con la cuota y fijar con función F4. Si vieron mi video anterior, la cuota tiene diferente cálculo cuando tenemos la opción de reducir periodos o la opción de reducir valor de la cuota. La fórmula tendrá 3 partes. La primera, para que aparezca celda vacía cuando el periodo esté vacío. La segunda, para la opción reducción de periodos y la tercera para la opción reducir valor de cuota. Y por supuesto, si no hay pagos parciales, que la celda sea igual al valor de la cuota fija. En reducción de periodos me ayudaré con la función I. Esta función dice que si todas las condiciones dentro de la función I se presentan al mismo tiempo, considera el valor verdadero. De lo contrario, considera el valor falso. Lo explicaré en este ejercicio que ya está completado.
Para la opción reducir periodos, el saldo inicial del último periodo, es decir, la deuda pendiente, es menor que el valor de la cuota fija. Por lo tanto, la nueva cuota va a ser igual a la suma del saldo inicial más el interés. Esto hace que la deuda pendiente resulte cero. Escribiré lo siguiente: un segundo sí y la función i. Se colocan dos condiciones para que deben cumplirse a la vez. Si la opción I12, que fijo con F4, es igual a reducción de periodos y el saldo del último periodo es menor al valor de la cuota fija, la nueva cuota es la suma de saldo inicial más intereses. Y como un tercer sí, si la celda I12 es reducir valor de cuota, entonces, usando la función pago, calcule la cuota para cada periodo. Para esto doy negativo y la función pago. En tasa hago enlace con la tasa efectiva periódica que fijo con F4. En NPER ya no va a ser 24 para el cálculo de todas las cuotas. Para esto va a ser la resta del total de los periodos, el cual fijo con F4, en este caso es 24, menos el periodo anterior. Para valor presente, VA, el valor del periodo va a ser igual al saldo inicial. Y para finalizar, si no hay pagos parciales, que sea igual al valor de la cuota que se fija con F4. En columna de interés, el interés va a ser igual al saldo inicial multiplicado por la tasa de interés efectiva, que se fija con F4. Y nuevamente, antes del cálculo, copio sí y la prueba lógica para que cuando el periodo sea vacío, se generen celdas vacías. Como cada cuota está conformada por interés más amortización de capital, en columna de amortización, la amortización va a ser igual, cuota menos el interés. Además le sumaré los pagos parciales adelantados. Una vez más, copio la prueba lógica sí cuando el periodo es vacío. En saldo final es la deuda pendiente. Escribo igual saldo inicial menos lo que se amortizó. Nuevamente copio la prueba lógica sí cuando el periodo es vacío. Y total amortizado es igual a lo amortizado en el periodo anterior más lo amortizado en este periodo. Y copio la prueba lógica para cuando el periodo sea vacío genere una celda vacía. La idea es que las celdas de esta columna hagan enlace con la información que está en los pagos parciales. Para esto usaré la función sí anidada. El primer sí, paréntesis, primera prueba lógica, si la celda del periodo es igual al periodo del primer pago, el cual fijo con F4, el valor verdadero sea igual al primer pago parcial, el cual fijo con F4. Punto y coma, otra vez, una función sí. La segunda prueba lógica es, si la celda del periodo es igual al segundo pago, entonces, valor verdadero que sea igual al valor del segundo pago parcial. Igualmente para la prueba lógica 3, va a ser referente al pago parcial 3. Punto y coma, y si es falso, es decir, que no hay pagos parciales, coloque 0. Cierro con 3 paréntesis porque hay 3 funciones sí. En columna de comisiones y gastos hago enlace con el total de los gastos mensuales, el cual fijo con F4, y copio la prueba lógica para cuando el periodo sea vacío, genere una celda vacía. El flujo de caja va a ser negativo porque es la salida que vamos a tener periódicamente. Igual negativo y entre paréntesis sumaré cuota más los gastos mensuales. Además, se le suma el pago parcial. Cierro paréntesis y copio la prueba lógica para cuando el periodo sea vacío, genere una celda vacía. Las celdas de estos periodos tienen enlaces. Copio las fórmulas hasta 10 años. Si su caso es hipoteca con más de 10 años, simplemente se copian más filas. Comprobamos, para el periodo 24, deuda pendiente 0 y el resto de las celdas es vacío. Ya se tiene la tabla de amortización. Ahora la pregunta 2, que es calcular la tasa anual equivalente TEA o TCEA. Se usan los datos de flujo de caja y la función TIR. La función TIR es la tasa interna de retorno de los flujos de caja. Es la tasa para que la suma algebraica de todos los flujos descontados resulte 0. Se tiene un flujo positivo y 24 flujos de salida. La sumatoria de estos flujos sin descontar es diferente a 0. Esto debido al valor del dinero en el tiempo por intereses y comisiones. Como los flujos están en diferentes meses, se deben descontar o actualizar para que los flujos sean llevados al mismo punto en el tiempo. Así queda la sumatoria de flujos descontados. Flujo descontado 1, flujo descontado 2. Este término es el valor presente del interés compuesto. Te invito a ver mis videos de VAN y de TIR. En fórmulas financieras busco y selecciono TIR. Hago selección de todos los flujos positivos y negativos y seleccionaré hasta la celda 144 que es el periodo 120. Doy OK. El resultado de TIR mensual es 1,5%. Para anualizar la TIR mensual, utilizo la relación de tasas equivalentes efectivas. Tasa efectiva anual va a ser igual, abro paréntesis, 1 más enlace con la TIR mensual, cierro paréntesis, elevado a la frecuencia de capitalización.
Esto menos 1. Resulta 19,61%. Compruebo que la tasa es igual al valor dado en el enunciado. La pregunta 3 es evaluar. Al principio había ocultado estas filas. Se tiene el cálculo de TIR y en esta celda está copiado su valor de referencia. Acá tengo el total de intereses pagados, el cual es la suma de todos los intereses en un rango de 10 años. Y en esta celda está copiado el valor de referencia de los intereses. Y en esta otra celda la diferencia. Y copiaré la referencia de flujo de salida mensual. Inicio el análisis. Esta tasa equivalente anual TAE o tasa costo efectivo anual TCEA mide el costo real del préstamo. Incluye interés, gastos y comisiones. Referente a las tasas, los bancos suelen informar solo la tasa nominal TIN o la tasa efectiva anual TEA, y si la persona no sabe referente a tasas, van a pensar que estas son las tasas que aplican, cuando en realidad la tasa efectiva equivalente TAE o tasa costo efectivo anual TCEA es mucho mayor. Esta tasa incluye intereses, comisiones y gastos. En el caso de no tener comisiones y gastos, borraré esta información. La tasa anual equivalente TAE o TCEA es igual a la tasa efectiva anual. Como pueden ver, no hay diferencia. Se ve el efecto cuando el préstamo aplican comisiones y gastos extras. El flujo de caja mensual va a disminuir. Colocaré nuevamente los valores de comisiones y gastos. ¿Qué pasaría si aumento las comisiones mensuales de apertura y estudio? Aumentaré a 1%. La tasa anual equivalente aumentará. Afecta el flujo de caja al momento de recibir el crédito, es decir, se afecta el dinero que recibo. Y si cambio el plazo a un año, el ahorro de intereses va a ser de $1,450 aproximadamente. La tasa equivalente aumenta, ya que al disminuir el número de periodos, el efecto de las comisiones y gastos es mucho mayor aplicado en menor tiempo. Y las salidas mensuales va a ser mayor. Si aumentamos el plazo a 7 años, no hay ahorro de intereses, da negativo. Esto sucede porque vamos a tener mayor pago en intereses. Coloco nuevamente 2 años. Evaluaré pagos parciales. La pregunta que se hace el prestatario es, ¿cuándo debo hacer pagos parciales para tener ahorro? Es decir, al inicio, a mediados, ¿en qué mes? Para esto puedes utilizar esta tabla para evaluar. Por ejemplo, colocaré reducción de periodos. Si realizo un pago de $2,000 en el mes 6, de estos $2,000 el ahorro en interés va a ser $472. El resto de los $2,000, 2,000 menos 472, $1,529 es pago a capital. Reviso a cuántos periodos se reduce y se reduce a 22 periodos. Borraré el pago de periodos 6 con un pago de periodos extra de $2,000 en el mes 12. El ahorro de intereses baja a $296. Es menor, o sea, el resto de los $2,000, 2,000 menos 296, $1,703 fue pago a capital. Entre más tarde se hagan los pagos parciales, menor será el ahorro de intereses. Para este caso, los periodos también se reducen a 22. Ahora seleccionaré reducción de valor de cuota. El ahorro de interés será solo $166. Y la cuota a partir del periodo 13 será de $692. Colocaré un segundo pago extra en el periodo 15. Nuevamente cambia la cuota a partir del periodo 16. Colocaré un tercer pago extra en el periodo 20. A partir del periodo 21, nuevamente cambia el valor de la cuota. Espero que la explicación les sea de ayuda para sus casos. Les invito a continuar viendo las explicaciones teóricas y prácticas del área de finanzas que presento en mi canal.